Vamos a iniciar la grabación. Muy buenas tardes a todos. Entonces, bienvenidos al módulo número 3. Vamos a dar inicio a la clase número 1 de este módulo y vamos a comenzar con un tema que es indispensable, es relevante, importantísimo, y es el tema de la atención a la emergencia en neonatología. Es decir, que atención a la emergencia. ¿Qué tipos de emergencia podrían haber? A ver, así si discutimos un poco, ¿qué emergencias podrían haber? En un neonato también es respiración. Respiración que no respire bien es una emergencia. Es decir, asfixia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ujú. ¿Qué otra podría haber? Temperatura normal. Perfecto, muy bien. Es decir, que si está hipotérmico, eso es una emergencia, ¿verdad? Ujú. Ujú, muy bien. ¿Qué otra? Convulsión. Excelente, las convulsiones. Y las convulsiones se pueden dar por hipoglicemia, ¿verdad? Entonces ahí va el tema también, temperatura, azúcar, ¿verdad? Hipoglicemia, por estas, de hecho incluso una temperatura muy alta, fiebre puede dar convulsiones, ¿verdad? Tanto la hipertermia como la hipoglicemia dan convulsiones. Entonces es por eso que indispensable tocar este tema, ¿verdad? De atención a la emergencia en el neonato y vamos a comenzar. Entonces, primero, la evaluación. Sí, dígame. Perdón. En la hipoglucemia tiene que ver con como un niño diabético. Puede ser un neonato con problemas de diabetes y ser una emergencia o no. Voy a explicar eso justamente. Específicamente, cuando hablamos de la hipoglicemia, realmente es una caída de la glucosa en la sangre. El paciente diabético es un paciente que se caracteriza porque él tiene hiperglicemia, es decir, tiene elevada la glucosa en la sangre o el azúcar en la sangre. Entonces, el estado del paciente hiperglicémico eh, es diferente porque tiene elevada el azúcar, mientras que el estado hipoglucémico es aquel que tiene baja el azúcar. Ahora, que puede ser un signo temprano la hipoglicemia de un paciente diabético, sí, sí puede ser. ¿Por qué? Y ahorita viene la explicación. Una madre diabética, por ejemplo, aquella señora obesidad grado 3, obesidad grado 2, con una diabetes mal controlada, ¿cuál es el estado de ella? Azúcar elevada en la sangre, hiperglicemia. Esta hiperglicemia en el embarazo, sabemos que la sangre de la madre viaja y llega hasta la placenta y ahí se filtra para que llegue nueva sangre al bebé. Pero cuando esta sangre de la madre tiene hiperglicemia, es decir, azúcar elevado, este azúcar también se va a pasar a la placenta, atraviesa la glucosa, la glucosa atraviesa la placenta y se va también a la sangre del bebé. Entonces, cuando el bebé está dentro del útero, el bebé está hiperglicémico, está con un elevado valor de glucosa en la sangre. Y ahí, pues hasta el momento, pues el bebé crece, 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 crece porque tiene bastante comida, bastante aporte energético y llega a un punto en el que el bebé hasta se vuelve macrosómico, se vuelve más grande, tiene un tamaño muy grande, un peso muy elevado. Son aquellas mamás con una gran panzona, con un niño macrosómico con un niño macrosómico, un niño con, con sobrepeso, con obesidad, digámoslo así, en intraútero. ¿Qué pasa entonces al momento del nacimiento con este bebé? Que aquí viene lo importante. Al quitarle nosotros el aporte de glucosa que tiene de la madre, porque nosotros cortamos el cordón umbilical, él ya no recibe glucosa, ¿verdad? Y está en ese limbo en que todavía está que apenas está empezando a mamar, a amamantarse, ¿verdad? De la leche materna, una leche que al principio ustedes saben que es así como ralita, ¿verdad?
que la conocemos con el nombre de calostro, ya lo vimos en otro curso, rica en grasas, ¿verdad? Rica en inmunoglobulinas, pero para paciente macrosómico, ahí es donde comienza la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el aporte de azúcar que le da la leche materna no es el mismo aporte de azúcar que le daba la mamá a través de la sangre, porque en la sangre ella estaba hiperglicémica, ¿verdad? Estaba con mucha cantidad de azúcar. Entonces es ahí cuando el bebé macrosómico, que es enorme, es un bebé grande, tiene una hipofunción o una baja función desde del páncreas. ¿Verdad? Tiene un páncreas que no funciona bien porque eh, precisamente, no solamente porque es un problema que se puede heredar de la madre, ¿verdad? Como cuestión genética, sino porque la misma mamá ya traía el problema de la hiperglicemia. O sea que el bebé a él le va a dar una hipoglicemia, refleja, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no tiene ese aporte que le daba la mamá, ¿verdad? Entonces, él ahí en ese momento podría incluso sufrir convulsiones por esa misma hipoglicemia. Recordemos que él necesita mayor aporte de energía por su tamaño más grande, ¿verdad? Entonces, estos bebés debutan muy tempranamente con una diabetes, ¿verdad? Pero no se la podemos diagnosticar en ese momento. Hay que dejar que el bebé eh, conozca la lactancia materna, que él trate de comer, alimentarse y ver si esto es suficiente o no. Por supuesto, en el momento de una emergencia con un paciente hipoglicémico, nosotros lo que tenemos que hacer es darle glucosa. Agarramos 30 ml de glucosa, ¿verdad? Al 5%, perdón, dextrosa es dextrosa, que esa es la solución que hay en los servicios de dextrosa al 5%. Se le dan 30 ml de dextrosa al paciente hipoglicémico en neonatología. Eso es como para reanimación de la hipoglicemia. Entonces ahí tal vez ya quedó un poco más claro, ¿verdad? ¿Será que este paciente va a ser un paciente diabético? Tiene todo el cuadro, tiene todo el antecedente, podría ser que sí, pero no se lo puedo asegurar al 100%, ¿verdad? Hay que hacerle estudios más adelante, un tamizaje neonatal, hay que hacerle, por supuesto, sus pruebas de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? A los 3 meses de haber nacido. ¿Por qué a los 3 meses de haber nacido? ¿Por qué no se lo podemos hacer cuando nace? Porque recordemos que él todavía tiene esa hemoglobina glicosilada elevada porque proviene de la madre, ¿verdad? No es propia de él, sino que es porque él anduvo en un ambiente hiperglicémico. Entonces, fijo, le va a salir, y, le va a salir elevada la hemoglobina glicosilada. Entonces, se le tiene, ¿cuánto tiempo viven los eritrocitos, los glóbulos rojos en la sangre del neonato? 80 a 100 días. Viven menos tiempo que en el adulto. En el adulto son 3 meses. Son más tiempos, de 100 a 150 días, ¿verdad? Entonces, a él a los 3 meses se le tendría que hacer la hemoglobina glicosilada porque ya sabemos que no es la misma sangre que cuando nació, ¿verdad? Pero ahí ya nos estamos adelantando, ¿verdad? Entonces, evaluando desde el inicio, ¿verdad? Nada más solo para responder tu pregunta. Evaluando desde el inicio al neonato, tenemos que preguntar cuál fue el motivo de consulta, ¿verdad? No todos los bebés que nos van a consultar van a ser nacidos ahí con nosotros. Pueden ser que vengan otros de afuera, que no venía trayendo la ambulancia, que venía con los bomberos. Hay que escuchar entonces atentamente a la madre y al padre cuáles son los síntomas. El bebé venía letárgico, el bebé venía así como todo deprimido. Todo eso hay que evaluar. Todo eso hay que evaluarlo y evaluar sus signos vitales. Por supuesto que los signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, dijimos ya, el azúcar, hay que tomársela también. Entonces, valorar también si él ya ha tenido algún tipo de inmunización, si ya le pusieron su vacuna de la hepatitis B,
si ya le pusieron su vacuna de la BCG, porque esas son las primeras que se les ponen a los neonatos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se le puso la de la hepatitis B a tiempo y la mamá tenía hepatitis? Él muy probablemente vaya también a estar debutando con hepatitis, ¿verdad? ¿Qué más hay que valorar? Su neurodesarrollo. Ese tema ya lo vimos, ¿verdad? Si el bebé escucha, si el bebé está con buenos reflejos de succión, reflejos generales, neuromotores, ¿verdad? Todo eso se evalúa. Además, preguntamos a la mamá cómo ha sido la alimentación. ¿Ha estado succionando él bien? ¿Está haciendo chasquidos? ¿No está haciendo chasquidos? Eh, ¿Cuántas veces come al día? Sobre todo, ¿cuántas veces defeca? Porque si defeca poco, es porque come poco, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día come? Pero defeca. ¿Cuánto orina? ¿Verdad? Si la orina es suficiente o no. Entonces, todas estas son señales de peligro, ¿verdad? Y vamos a clasificar al bebé por medio de esta clasificación que se llama triage neonatal. Digan todos conmigo, triage neonatal. Triage neonatal. Una vez más lo voy a decir, triage neonatal. Muy bien. Y esa sí va a ser muy probablemente es pregunta de examen que se evalúa en el triage neonatal. Signos de gravedad urgente, como por ejemplo vómitos, que no puede succionar, que la temperatura está alta o baja, ¿verdad? Si el paciente está frío, eso también está mal, pues porque si está frío está perdiendo energía y no gana peso. Un niño con hipotermia no gana peso. El peso también hay que ver si tiene convulsiones, si tiene hipertermia, alguna fiebre, podría tener una sepsis neonatal tardía, ¿verdad? Tardía significa que después de las 72 horas de nacido, él comienza con una infección, ¿verdad? Que pudo haber adquirido en el parto. Todos esos signos son de gravedad y son urgentes. Que tenga algún tipo de secreción en los ojos, que tenga, por ejemplo, alguna infección a nivel umbilical, porque se les infecta la herida donde fue el cordón umbilical, que esté rojo, que esté con material pus, ¿verdad? Material purulento, algo amarillento, mal olor, verdoso, que haya dolor, irritabilidad, ¿verdad? Todo eso se tiene que evaluar en la atención inmediata. Y los signos de normalidad va a ser que el paciente esté activo, ¿verdad? Social, no llorando, pero sí poniendo atención, alerta, consciente, ¿verdad? De lo que está ocurriendo a su alrededor, que tenga buena succión, que no tenga fiebre y que no tenga signos de infección, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ser importantísimo para que lo evaluemos. Vacunación, ya habíamos preguntado por el carnet de vacunación, antropometría, cómo está el peso, cómo está la talla, su perímetro cefálico, signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, a lo mismo que el examen físico de piel, fontanelas, genitales, reflejos primitivos. Fíjense que, bien interesante, hoy vi a un paciente que le tuvimos que hacer un examen físico completo. ¿Por qué? Porque las pruebas de la tiroides estaban, la T3 y T4 estaban elevadísimas. Un paciente de un año, imagínense, que no ganaba peso. Estaba en -3 de desviación estándar. Ustedes se recuerdan aquellas gráficas que vimos de los pesos y la talla. Pues él estaba en -3 y todo el año, un año completo en -3. No lograba él ganar peso. Entonces lo fuimos a examinar, vamos a ver qué pasa. A veces cuando no tienen en el caso de los varones, testículos no están descendidos o tienen algún tipo de hermafroditismo, puede provocar un problema metabólico. Metabólico significa que hay un trastorno en la glucosa, en el azúcar, en todas estas sustancias que son internas, digámoslo así. Entonces hay que ver, porque puede pasar. 1 en 4.000 nacidos vivos padece de hipotiroidismo neonatal. Es una enfermedad que también afecta el metabolismo de la glucosa. Entonces tal vez no es diabético, pero puede ser hipotiroideo. O qué sé yo, pueden tener muchas razones por las cuales pueden haber signos de reanimación. Entonces hoy sí vamos de lleno a qué es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluarlo. Después de verificarlo, vamos a detectar si hay algún problema. Si respira o no. Eso es lo más importante. ¿Cómo es la respiración? Si hay quejido, si hay retracción de las costillas,
si hay algún tipo de apnea, ¿verdad? Ya hablamos el tema de apnea, una clase completa casi solo de apnea, y vamos a iniciar la ventilación con bolsa y mascarilla. 4 a 60 respiraciones por minuto. ¿Se recuerdan el ambú, verdad? Ahí pueden haber un ambú neonatal. Próximamente también voy a estar dando una clase especial solo de ese tema. No sé todavía la fecha, pero voy a dar una clase especial sobre ese tema, pero esa sí va a ser allá en Itzapa, fuera de este curso, ¿verdad? Fuera de este curso, porque ya conseguimos el equipo y ya me lo van a prestar. Pero esto es nada más anuncio, ¿verdad? 40 60 respiraciones. ¿Cómo ponemos el ambú? ¿Recuerdan? Usamos como la C, ¿verdad? Y la E, ¿verdad? Para poder apretar bien esta mascarilla, ¿verdad? Recordemos que el ápice de esta mascarilla se coloca en la nariz y el resto se coloca en la boca. Entonces, con la C voy a hacer esta compresión para que no salga el aire, ¿verdad? No se escape el aire. Vamos a ver entonces si hay una hipotermia. Vamos a mantenerle en la unidad de neonatología, regularmente hay una lámpara. Esta lámpara produce calor que va a ser a temperatura de 37,5 grados, ¿verdad? Hasta 36,5. Si no tenemos lámpara, pues obviamente tenemos que darle el calor de la mamá. La mamá lo tiene que abrazar. Ya sabemos cuántas formas hay para poder cargar un bebé. Muchísimas formas, incluso en la posición de amamantamiento se podría colocar lo más cercano al pecho para darle ese calor. Prevención de la hipoglicemia, ofrecerle la leche materna o, como decíamos, administrar 30 ml de dextrosa al 5%, ¿verdad? Eso es en el caso de la hipoglicemia. Si tenemos alguna sonda, porque la sonda nos va a servir para ver si no hay una atresia. Atresia significa que no hay una formación. Ustedes saben que acá cuando respiramos aire, este aire pasa por un conducto, digámoslo así, un espacio, pero si ese espacio está cerrado, entonces el aire no va a llegar a los pulmones. Con una sonda podemos verificar si hay o no una atresia, ¿verdad? Tanto a nivel de la nariz como a nivel de la boca, porque a veces hay atresia esofágica, es una conexión anormal del esófago con la tráquea, o puede haber una atresia de coanas, en la que no pasa el aire después de la nariz, para que ustedes sepan qué tipos de problemas podemos diagnosticar inmediatamente, ¿verdad? Con una simple sonda, puede ser una sonda tamaño 8, tamaño 6, ¿verdad? Si el bebé es prematuro, vamos a usar una 6. Si el bebé tiene un tamaño normal, 8, ¿verdad? Son sondas pequeñas, pero que nos permiten a nosotros diagnosticar. Incluso una 14 si ya está grande el niño, ¿verdad? Ya en un año, por ejemplo, ¿va? Pero va. Seguimos entonces manteniendo la posición de mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo podemos mantener la vía aérea permeable? Dijimos que había una posición. ¿Qué posición vamos a poner al bebé? Me acostaba así en el cuarto ¿Mm? recto. ¿Mm? ¿Acostado cómo? Ay, correcto. Ajá. Con mi cara hacia arriba, exacto. Es decir, con el cuello extendido y la barbilla hacia arriba, ¿verdad? Esa es la posición para ver si está la vía aérea permeable. Lo podemos colocar enfrente de nosotros, si tenemos una cama enfrente de nosotros, con la cabeza pegada hacia el evaluador o hacia nosotros y con la cabeza extendida hacia el cielo, digámoslo así, ¿verdad? Esa sería entonces la posición de olfateo. ¿Qué pasaría entonces si sospechamos de una sepsis tardía? La sepsis tardía es aquella que ocurre 72 horas después del nacimiento, o sea, 72 horas hablamos de 3 días. Recuérdense que aquí con los neonatos hablamos de días. 28 días es la terminación, pero 72 horas después del nacimiento es el tercer día. Entonces, iniciamos con un antibiótico, ampicilina, 50 miligramos por kilogramo de peso. Si el bebé pesó 2 kilogramos, vamos a darle entonces 100 mg. Si pesó 3, 150.
Y así nos vamos, ¿verdad? Más gentamicina, 4 miligramos por kilogramo. Esa sería la dosis. Eh, ¿Cómo la podemos administrar? Se puede administrar de varias formas. Puede administrar IM, se puede administrar IV, ¿verdad? Lo más rápido y lo más fácil es IM, ¿va? Porque no siempre es fácil canalizar a un recién nacido. Ustedes cuando ya estén ahí prácticamente haciendo su práctica, literal, van a poder aprender a hacer eso. Aquí en el curso no lo hacemos porque no tenemos un bebé. Y créanme, es difícil. A mí me costó. Al principio, la primera no pude, la segunda tampoco. A la tercera ya le encontré la vena, ¿verdad? Pero se me arruinó el catéter. A la cuarta ya por lo menos ya ponía bien el catéter, pero se tapaba. A la quinta ya lograba poner bien un poquito mejor el catéter y ya no se tapaba, ¿verdad? Pero a la hora se perdía, ¿verdad? Y así va uno, aprendiendo poco a poco. Ya después a 30 ya son expertos. Ya son expertos, ¿sí? Y una de las causas resulta que el catéter, pues, sí. Que está Sí, mal canalizado, que está mal canalizado. Muy probablemente se salió de la vía, ¿verdad? Perdió la vía. O puede ser un... Sí, a veces el paciente se mueve. Realmente esa es la causa número uno por la que se pierde la vía. El bebé se mueve porque ellos están, va a moverse, ¿verdad? Formas para, si se perdió la vía, se tiene que quitar, no hay otra. Ahí sí que no hay de otra, hay que volver a canalizarlo, ¿verdad? Ahí sí que esa es la solución. Entonces, pero por eso está la vía intramuscular. Si hablamos de intramuscular, ¿en dónde la pondrían la ampicilina y la gentamicina? Que eso para mí es lo que más me interesa. Si fuera vía muscular. Recuérdense, hagan memoria, ¿dónde ponían la hepatitis? ¿Dónde la ponían? pierna derecha. Muy bien, en el muslo, ¿verdad? En el muslo. La BCG es en el hombro, ¿sí? Es que según, o sea, recuerdo como que en algún lugar creo que se absorbía más rápido el medicamento, Ujú. por eso. Ah, ya. En el deltoide, decís tú. Fíjate que algunos medicamentos se pueden poner ahí, no todos. Todo va a depender de la concentración del medicamento. Hay medicamentos, por ejemplo, si te pusiéramos una ceftriaxona ahorita, no te la podríamos poner en el brazo porque, en primer lugar, te va a doler, te va a arder, vas a sentir como chile. Y además del dolor, te puede crear un absceso, ¿verdad? Entonces, es por eso que en el muslo se coloca, porque ahí se hace una buena limpieza y el músculo tiene el tamaño suficiente para aguantar esa carga, ¿verdad? De medicamento, ¿ok? Por eso se pone ahí. Está bien. Intramuscular, así es correcto. No se podría poner en el bracito. Y tendría un gran bracito de este tamaño. No sé si ya les pasó. A mí ya me pasó. Y no hay que tener pena cuando uno se equivoca, porque cuando uno aprende, pues así es, pues. No por eso significa que ya se acabó el mundo, pues así es cuando uno aprende. A veces aprende dañando, ¿verdad? ¿Ok? Pero lo importante es de que ustedes sepan que en el músculo, en la pierna, puede pasar también lo mismo, que se les pone morado, que se les pone así como que si fuera una infección, porque puede pasar. También incluso haciendo la técnica correcta, la asepsia correcta o antisepsia correcta, también puede pasar. ¿Por qué? Porque de hecho hasta se le tiene que explicar a la paciente, a la mamá o al papá, las complicaciones que pueden haber. Usted se toma un acetaminofén y hasta la acetaminofén tiene sus efectos. No se diga una vacuna, no se diga una inyección, también tiene sus efectos. Incluso hablamos de los procesos de cicatrización de la BCG, que tiene un procedimiento y lo vamos a revisar ahorita en el examen si lo tuvieron bueno, ¿verdad? De cuál es ese procedimiento de cicatrización. Pues eso es un proceso normal. ¿Y qué pasa si nos salimos de lo normal? ¿Qué puede pasar? También puede pasar, ¿verdad? Un hematoma, que le pongamos un moretón grande, ¿verdad? Eso es algo que puede pasar. Y no porque ustedes sean malos, pues, malos enfermeros o malos médicos, qué sé yo, ¿no? Simplemente eso ocurre en el azar del oficio, ¿ok? Hasta en Bien. adultos, claro, claro, claro.
Hasta poner un diclofenaco, si quiere verlo así en el brazo, puede pasar eso, ¿verdad? Por eso es que lo ideal es cadera, cadera. Algunos, si fíjense que qué interesante tema, porque yo he leído literatura americana, estadounidense. Dice, ya no pongan las inyecciones en el brazo, porque ahora la gente se incomoda que le están viendo la nalga, porque como son generación de cristal, ya no quieren ni eso, ¿verdad? Va, imagínese, imagínese. Pero viene usted, le pone la inyección ahí, en el brazo, y gran hematoma, ¿verdad? Entonces, y de ahí entonces regresan las guías. No, pero fíjense que siempre a los años, ¿va? O al año, o al siguiente año dicen cambian la directriz. No, que sí está bien siempre ponerlo en la cadera, ¿verdad? Tengo un también pues el más recomendado que puede hacer, ¿verdad? Mire, depende del medicamento y depende, no cualquiera. Hay indicaciones para cada uno, ¿verdad? No todos los medicamentos, ajá, son así. Exactamente. Esa es la razón. Ujú. En el brazo y que no quería ir, no fue bien. Pero tuve que poner en el brazo. Y le fue bien. Bueno, hay casos que sí les va bien. Así como no todo está escrito en piedra, es lo que le digo yo. Algunos prefieren en el brazo, otros prefieren la cadera. Usted ofrezca en la cadera. ¿Por qué? Porque, pero eso sí, ojo, ¿cuál es el problema en el muslo? Por ejemplo, en el recién nacido. Recordemos que él tiene pañal y el pañal está lleno de popó. Eso significa que eventualmente hay popó en el muslo. Usted piense que ahí hay popó. Recuérdese que los niños están chiquitos, pues no siempre los bañan. Si yo tengo en mi mente que si ahí hay popó, tengo que pasarla. ¿Cuántas veces tengo que pasar yo el algodón para limpiar yo ahí? Obviamente con alcohol o clorexidina o yoduro, ¿verdad? ¿Cuántas? 2 o 3 veces. ¿Cuánto dicen ustedes? Dos. ¿Mario? Unas 5 veces. Me gusta. Ajá. Pero, repasarlo o se puede cambiar. Ah, no, yo estoy hablando de nuevo algodón. No, 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 no. Sí, Sí tendría que ver qué tal ciudad. ahí está. Hasta que ahí está la respuesta. No, la respuesta no es 2, no es 3, ni es 5. Es hasta que el algodón quede limpio. Si yo paso el primero, limpio, sale negro, tengo que agarrar uno nuevo. Limpio, sale negro, agarro un tercero. Si tengo que agarrar 10 para que esté limpio, ya el último salga blanco y no se mire nada, esa es la cantidad de veces que yo tengo que usar un nuevo algodón para limpiar. Ya les dije, cadera, muslo, en neonatos sobre todo, ahí hay heces, hay popó, ¿verdad? Y entonces, si ustedes le meten la aguja con el popó ahí, E. coli, ¿qué va a haber ahí? Un absceso, muy probablemente un absceso. Y si le tocan huesos sin querer, hasta una osteomielitis. O sea, se dan cuenta que solo poner una inyección es algo delicado, pues. Yo no sé por qué hay gente que dice, ah, le pongo ahí la inyección si quiere. Y les aseguro que no saben esto. No saben cuántas veces hay que pasar el algodón. ¿Ah? Va, sigamos. Ya vamos a terminar. Cuidados especiales entonces, distensión abdominal. Si hay distensión abdominal, puede significar dos cosas. Puede ser que haya mucho aire, ¿verdad? Y la segunda es de que puede haber una enterocolitis necrotizante del neonato, del recién nacido. Eso también puede pasar. ¿Por qué? Porque hay mamás que se infectan durante el embarazo y usan antibióticos, como por ejemplo macrólidos, específicamente del grupo de los macrólidos, acitromicina, eritromicina, todas esas micinas, ¿verdad? Todas esas provocan deformaciones adentro del bebé, sobre todo en el segundo a tercer trimestre. Bebés que el esófago no está bien formado, el estómago no está bien formado y por eso es que hay distensión abdominal, puede haber una hipertrofia del píloro. ¿Todo esto por qué?
porque estos macrólidos actúan inhibiendo algunas células para su formación y esto es lo que hace que hayan malformaciones en estos bebés, ¿verdad? No todo es genético, hay algunas cosas que son por medicamentos. Entonces, se los digo porque eso pasa muy frecuente en Guatemala, sobre todo en un país donde para dar un antibiótico no se necesita una receta, ¿verdad? Entonces, es algo muy frecuente que hay que usar. Aquí, si nosotros hiciéramos unas guías de emergencia, nosotros tenemos que poner sonda nasogástrica, hacerle la sonda, buscarle ahí si tiene alguna atresia o algún problema, tanto a nivel de orofaringe como de nariz, ¿verdad? Por este tema justamente. Malformaciones externas, si por ejemplo hubiese un falocele que el bebé nació con los intestinos salidos, se le tiene que poner una gasa húmeda, ¿ok? Si tiene un mielomeningocele, es decir, que tiene aquí salida la columna o que tiene una cola de Goku, entonces también se le tiene que poner una gasa húmeda para cubrir esa área, sobre todo en el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central tiene una característica y es que los discos intervertebrales se componen del 80% de agua. Entonces, por esa razón se le tiene que poner una gasa estéril, por supuesto, húmeda, porque esa área tiene que estar húmeda. ¿Ok? Esto estamos hablando de aberraciones, ¿verdad? Estamos hablando de deformaciones que pueden tener los bebés. ¿Por qué puede haber un mielomeningocele o una cola de Goku, como les explico yo siempre a mis promotores, ¿verdad? ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Por qué puede ocurrir eso con tele o que pueda tener aquí una mancha con un lunar y pelos? Porque eso también es un signo de una espina bífida oculta. Falta de nutrientes en la madre, ¿Qué nutrientes? Son ácido dos. Ahí está, fólico. ahí está. Por eso es que en Guatemala se da a todas las mujeres embarazadas en todos los controles prenatales, ya sea en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, se les deja ácido fólico y sulfato ferroso, especialmente el ácido fólico. El ácido fólico es el medicamento de prevención que se utiliza aquí en Guatemala para estos niños con espina bífida. Yo les digo cola de Goku porque hay algunos que traen colita, ¿verdad? Entonces, esto es muy frecuente en Guatemala, sobre todo en las áreas de Huehuetenango, Quiché, donde ya no hay rector, sino que solo hay partera o comadrona. Ahí es donde más hay prevalencia e incidencia de esto de la espina bífida. ¿Ok? No sabemos de dónde va a venir su paciente, es bueno que lo sepan. Si hay una fractura o un trauma, ¿qué hacer si, por ejemplo, hubo una histosia de hombro? ¿Se recuerdan que cuando hay un nacimiento, dijimos que por el canal vaginal, a veces hay tanta presión que se les disloca el hombro, ¿verdad? Entonces, puede haber incluso hasta una fractura del olecrano, ¿verdad? O de la clavícula. ¿Qué hacer? Pues buscamos una forma de inmovilización. Le podemos poner un 8 aquí una forma como de 8 aquí, si es en clavícula, si es en el brazo, se le va a buscar inmovilizar el brazo, se le puede poner una paleta como ese de bajalenguas, para, como son niños chiquitos, realmente no es que vayan a traer ustedes un yeso, ahí le van a poner el yeso, pues solo se trata de inmovilizar. Ya después el traumatólogo va evaluar si es necesario poner yeso o no, o tal vez un canal, ¿ok? Entonces todo eso es importante. Traslado del neonato, si ustedes lo tienen que trasladar, por ejemplo, del centro donde están a un centro de mayor atención, como un hospital o un centro de salud de alto nivel, entonces tienen que prepararlo en un ambiente adecuado para llevarlo. Pues no lo van a llevar así destapado, pues, ¿no? Para que le dé hipotermia. Tal vez no llegó por hipotermia, pero termina en hipotermia porque ustedes lo llevaron ahí en la ambulancia resfriándose, ¿verdad? Tienen que tener también esos cuidados, tienen que también tener su ficha. ¿Qué van a colocar en la ficha? Sus signos vitales, el motivo de consulta,
y debe, por supuesto, tiene que ir un acompañante de la familia, idealmente la mamá. Ahora, si la mamá está todavía hospitalizada, pues el padre o la abuela o la hermana de, no sé, alguien, algún familiar. Y tienen que estar atentos a los signos que puedan haber. Por supuesto, tiene que haber documentación. Todo esto ya se los dije, como el recién nacido, saben que no tiene nombre todavía, entonces, ¿qué nombre se le va a poner? El nombre de la mamá. Hijo de Carla Aragón. Hija de Susana Morazán, por decirlo así. ¿Ok? Orientar a la familia de qué es lo que está sucediendo en un lenguaje sencillo. Si el paciente está histérico, amarillísimo, ¿verdad? Hay que explicar qué es lo que está pasando. ¿Está deshidratado? ¿No está deshidratado? ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué no se le debe hacer? ¿Qué cuidados son los necesarios? ¿Verdad? Si es un paciente histérico, ¿verdad? Pues, seguro es que lo vamos a tener que llevar al hospital, pues, ¿verdad? Recordatorio clave entonces para auxiliares, el tiempo es vital. Ustedes están trabajando en contra del tiempo, ¿verdad? En contra del reloj para salvar la vida de este recién nacido. Recuérdense que ellos, su frecuencia cardíaca es muy diferente, ¿verdad? Arriba de 100 tiene que estar ellos, abajo de 100 está mal. Vigilar constantemente y ahí estamos. No sé si hay alguna duda, si no voy a parar la grabación.